La ciudad había estado muerta durante años. Los edificios chamuscados permanecían congelados como lápidas. Ella solo había venido aquí para ver a su hermano menor una última vez antes de que él regresara al frente. Sin rango, sin misión. Nadie sabía lo que ella solía hacer. Entonces una explosión rasgó el cielo. La base estaba rodeada. Las luces se apagaron. Las comunicaciones se cortaron. Mientras las tropas defensivas comenzaban a retirarse con desesperación, un solo disparo resonó desde una azotea derrumbada. En ese instante, la ciudad abandonada despertó, y la guerra cambió de dirección. El guardia del puesto de control apenas miró la identificación de Claire Westfield antes de hacerle señas para que pasara. Las visitas civiles eran lo suficientemente raras como para que el protocolo se hubiera vuelto laxo. Ella pasó conduciendo frente al letrero de bienvenida oxidado. Ashford, puerta al mañana. Su optimismo ahora era una broma cruel. El mañana había llegado y se había ido dejando solo escombros. Las calles se extendían vacías bajo un cielo nublado. Ventanas tapiadas con madera contrachapada podrida, semáforos oscilando en los cables, sus lentes destrozados hace años. La bicicleta de un niño yacía de costado en un patio cubierto de maleza con hierbajos, entrelazándose a través de sus radios. Claire notó cada detalle sin parecer mirar directamente a nada. La base ocupaba lo que había sido el complejo industrial Meridian, una extensa fábrica convertida en una posición operativa avanzada después de la evacuación. Vallas de tela metálica, alambre de púas y emplazamientos de sacos de arena rodeaban ahora las estructuras de ladrillo. Las torres de vigilancia se alzaban desde lo que solían ser muelles de carga. Eficiencia militar impuesta sobre huesos civiles. Ella estacionó en el lote de visitantes solo otros 3 vehículos y caminó hacia la puerta principal. Un joven cabo revisó sus papeles. Aquí para ver al teniente Westfield. Mi hermano. Sí, él la está esperando. Edificio C, segundo piso. Alguien la escoltará. La escolta era innecesaria. Claire había estudiado imágenes satelitales antes de venir. Ella conocía la distribución mejor que la mayoría de los soldados estacionados aquí, pero siguió al soldado raso a través de pasillos que aún olían levemente a aceite de máquina y pintura vieja. Nathan estaba en la sala de operaciones inclinado sobre una pantalla táctica con otros 2 oficiales. Él levantó la vista cuando ella entró y su rostro se rompió en una sonrisa que lo hacía parecer de 16 años de nuevo, en lugar de 26. Claire cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo hacia un abrazo. No puedo creer que realmente hayas venido. Lo hiciste sonar importante. ¿Lo es? Nos movilizamos en 72 horas. Inserción profunda, comunicación mínima. Podrían pasar 6 meses antes de que regrese a los Estados Unidos. Ella estudió su rostro. El entusiasmo juvenil todavía estaba allí, pero el combate había grabado líneas alrededor de sus ojos. 3 despliegues le habían enseñado cosas que su tranquila infancia suburbana nunca pudo. «Déjame mostrarte el lugar», dijo Nathan. «Tenemos el sitio bastante bien preparado». Caminaron por el complejo mientras él señalaba las mejoras, el almacenamiento de municiones reforzado, las instalaciones médicas actualizadas, un comedor que realmente servía café decente. Claire escuchaba, hacía preguntas apropiadas, pero sus ojos estaban haciendo un trabajo diferente. Rutas de salida, líneas de visión, zonas muertas en la defensa perimetral. «Estás haciendo esa cosa», dijo Nathan. «¿Qué cosa?» «Esa cosa de escanear como si estuvieras memorizando todo». Claire sonrió. «Viejos hábitos». «Hablando de viejos hábitos, nunca me dijiste qué hacías antes de enseñar». «Enseñaba cursos de defensa personal». «¿Sabes eso?» «Sí». «Pero antes de eso, hay como 5 años que están simplemente en blanco». Habían llegado al perímetro este. Más allá de la cerca, la ciudad abandonada se extendía hacia colinas bajas. Los edificios se desplomaban unos contra otros como borrachos. Las calles desaparecían en las sombras. «Es mejor en blanco», dijo Claire en voz baja. Nathan abrió la boca para presionar más, pero un anuncio crepitó sobre el sistema de megafonía.
Teniente Westfield al centro de mando. Teniente Westfield al mando. El deber llama. Él apretó su hombro. El alojamiento de invitados está en el edificio A. Quédate todo el tiempo que quieras. Cenaremos más tarde. Me gustaría eso. Ella lo vio trotar de regreso hacia el centro de operaciones. Luego se giró para estudiar la ciudad nuevamente. Algo se sentía mal. No podía articular qué, pero el instinto desarrollado durante años no desaparecía simplemente. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo, convirtiendo las calles abandonadas en un laberinto de sombras alargadas. Un sargento se acercó. Señora, ¿puedo mostrarle su alojamiento? ¿En un minuto? Claire señaló hacia la cerca este. Esos edificios, ¿alguien los monitorea? Tenemos cámaras en los accesos principales y patrullas 2 veces al día. No hay nada ahí fuera más que ratas y daños climáticos. ¿Qué pasa con la torre de agua, a 3 cuadras esquina noroeste? El sargento entrecerró los ojos. No puedo decir que la haya notado específicamente. ¿Por qué? Elevación perfecta, líneas de visión claras, hacia la mayor parte del complejo. Señora, con todo respeto, hemos tenido equipos de reconocimiento por todo este sector. Está despejado. Claire no dijo nada. Ella había aprendido hace años que las advertencias de los civiles, incluso aquellos con experiencia especializada, rara vez eran tomadas en serio por los militares activos. La jerarquía estaba demasiado arraigada. Aceptaré ir a ese alojamiento ahora, dijo. La habitación de invitados era espartana pero limpia, un catre, un cofre, un pequeño escritorio. Ella dejó su mochila y se movió hacia la ventana. Segundo piso, orientación este. Podía ver la torre de agua desde aquí, una estructura esquelética contra el cielo que se oscurecía. Su teléfono vibró. Nathan, cena a las 19:00. Comedor. No dejes que te den el pastel de carne. Ella sonrió y se guardó el teléfono en el bolsillo, luego desempacó metódicamente. Ropa para 3 días, artículos de aseo, un libro de bolsillo desgastado que no leería. En el fondo de la mochila, envuelto en una camiseta, había algo más. Algo que se había dicho a sí misma que no traería. Un telémetro compacto, modelo civil, pero de grado militar en todo menos en el nombre. Claire lo puso sobre el escritorio y lo miró fijamente durante un largo momento. Luego lo recogió y volvió a la ventana apuntándolo hacia la torre de agua. Distancia 847 metros, viento mínimo de este a oeste, ventaja de elevación de aproximadamente 40 metros. Guardó el telémetro y se sentó en el catre con las manos entrelazadas entre las rodillas. Los viejos hábitos no eran las únicas cosas que nunca morían. La cena fue mejor de lo esperado. Pollo que estaba casi tierno. Verduras que conservaban algo de textura. Café que era simplemente malo en lugar de imbebible. Claire se sentó con Nathan y 2 de sus compañeros oficiales, el capitán Marcus Hayes y la teniente primera Raina Ortiz. Tu hermano nos dice que eres maestra, dijo Hayes, instructora de defensa personal. Dirijo un pequeño estudio en Portland. ¿Alguna vez sirvió? No era técnicamente una mentira. El trabajo que ella había hecho existía en las sombras burocráticas, subcontratado innegable. Sin uniforme, sin rango, sin expediente de servicio, solo una serie de contratos que la convirtieron en algo que había pasado 5 años tratando de olvidar. Ella está siendo modesta, dijo Nathan. Claire tiene más certificaciones de artes marciales que yo despliegues. 4 despliegues no es nada, dijo Ortiz, levantando su taza de café en saludo. La conversación derivó hacia los chismes de la base, problemas de suministros, la próxima rotación. Claire escuchaba con la mitad de su atención, mientras la otra mitad procesaba los sonidos que se filtraban desde el exterior. Generadores zumbando, voces distantes desde las torres de vigilancia. El crujido rítmico de botas sobre la grava, mientras las patrullas cambiaban de turno. Entonces la radio de Nathan crepitó. Mando a todas las unidades. Hemos perdido contacto con el dron de reconocimiento 7, última posición conocida, referencia de cuadrícula, hecho 23 pulgadas. Hayes frunció el ceño. Ese es el tercer fallo de dron este mes.
Podría ser técnico, sugirió Ortiz. 3 drones diferentes, 3 modos de fallo diferentes. Nathan negó con la cabeza. Eso no es técnico. Claire dejó su tenedor. ¿Qué estaba monitoreando el dron? Patrón de barrido estándar. Aproximación norte. Ruinas del distrito industrial. Alguien en tierra en esa zona. Teníamos una patrulla a pie programada, pero la cancelamos esta mañana. Se suponía que la milicia local dirigiría ese sector hoy. ¿Se han reportado? Nathan revisó su tableta. El último contacto fue... Se desplazó por la pantalla 6:00 horas. Nada desde entonces. Hayes y Ortiz intercambiaron miradas. La atmósfera casual se había evaporado. Podrían ser solo problemas de comunicación, dijo Hayes, pero su tono sugería que no lo creía. Verificaré con señales. Ortiz se puso de pie, moviéndose ya hacia la puerta. Nathan se volvió hacia Claire. Lo siento, esto podría tomar un tiempo. Está bien, regresaré al alojamiento. Quédate en los caminos interiores. Sé que parece paranoico, pero no se puede ser demasiado cuidadoso. Claire le tocó el brazo. Lo entiendo. Cuídate. Afuera, el crepúsculo se había rendido ante la oscuridad total. Los reflectores creaban charcos de iluminación dura, separados por sombras profundas. Claire caminó despacio tomando la ruta larga de regreso al edificio A. Pasó depósitos de suministros, bahías de mantenimiento de vehículos, matrices de comunicaciones erizadas de antenas. 2 soldados estaban parados afuera del centro de mando hablando en voz baja. Escuché que la milicia encontró algo. Por eso no responden, o ellos fueron encontrados. El capitán dice, pasaremos a alerta amarilla si no hay contacto para la medianoche. Claire siguió caminando, pero su pulso había cambiado. La sensación de que algo andaba mal que había sentido antes se estaba cristalizando en algo más concreto. Drones perdidos, patrullas silenciosas, todo en el mismo sector. Alguien estaba ahí fuera observando, aprendiendo. De vuelta en su alojamiento no encendió las luces. Se sentó junto a la ventana en la oscuridad con el telémetro en la mano y escaneó sistemáticamente cada edificio, cada sombra, cada posición potencial en la ciudad muerta más allá de la cerca. A las 22:47 horas lo vio. Solo un parpadeo, un breve reflejo de luz donde ninguna luz debería llegar. Tercer piso de un edificio de oficinas a 1200 metros sector noroeste. Claire bajó el telémetro y buscó su teléfono, luego se detuvo. ¿Qué diría Bai algo que podría ser un reflejo? Ya habían desestimado su preocupación sobre la torre de agua. Un informe no corroborado de un civil tendría aún menos peso, especialmente ahora cuando todos estaban nerviosos. ¿Necesitaba pruebas o necesitaba estar equivocada? Claire tomó su chaqueta y salió sigilosamente del edificio. El complejo se había asentado en la rutina nocturna, guardias en sus puestos. La mayor parte del personal fuera de servicio. Ella se movió a través de las sombras con la facilidad de alguien que había pasado años aprendiendo a ser invisible. La cerca este era de 12 pies de tela metálica rematada con alambre de púas. Encontró una sección donde el terreno descendía dándole un pie extra de espacio y la escaló en segundos. El alambre de púas requería más cuidado, pero ella había sorteado cosas peores. Entonces estaba afuera en la ciudad de los muertos. De cerca la decadencia era más pronunciada. Cristales rotos brillaban como escarcha. Manchas de óxido lloraban por las paredes de hormigón. Cada superficie se sentía frágil, lista para desmoronarse al tacto. Claire se movía de cobertura en cobertura, el instinto guiando su camino. Evitar espacios abiertos, usar las sombras, confiar en sus oídos tanto como en sus ojos. Las lecciones regresaron como si nunca hubiera dejado de practicarlas. Llegó a la base del edificio de oficinas y se detuvo escuchando. Nada más que viento a través de ventanas rotas. Encontró una escalera interior más segura que las escaleras de incendios exteriores, que podrían colapsar, y comenzó a subir. Tercer piso. El pasillo se extendía hacia la oscuridad. Puertas de oficinas abiertas de par en par como bocas. Se movió a la esquina noroeste a la habitación donde había visto el reflejo.
El suelo estaba cubierto de escombros, papeles, baldosas del techo, el esqueleto de una silla de oficina. Pero en una esquina cerca de la ventana, los escombros habían sido cuidadosamente barridos a un lado. Alguien había estado aquí. Recientemente. Claire se agachó y examinó el espacio despejado. Huellas de botas, estilo militar, colillas de cigarrillos de marca extranjera. Y en el alféizar de la ventana, apenas visibles pequeños rasguños donde algo de metal había descansado. Un trípode tal vez, o un soporte de arma. Se enderezó y miró por la ventana. Vista perfecta del complejo. Cada edificio, cada entrada, cada posición defensiva expuesta. No solo habían estado observando, se habían estado preparando. Claire marcó el número de Nathan, luego vaciló. Una llamada telefónica podría ser interceptada. Necesitaba regresar a informar esto en persona y esperar que no fuera ya demasiado tarde. Se giró hacia la puerta y se congeló. En el pasillo apenas audible llegó el sonido de pasos. Claire se pegó contra la pared junto a la puerta controlando su respiración escuchando. 2 personas, tal vez 3, moviéndose con precisión táctica revisando habitaciones cubriéndose mutuamente. No eran fuerzas amigas. Ellos se habrían anunciado. Los pasos se detuvieron justo afuera de su habitación. A través de la brecha en la entrada, vio el cañón de un rifle asomarse seguido por una mano en un guante oscuro. Gafas de visión nocturna destellaron débilmente en la penumbra. Claire esperó hasta que la figura estuvo completamente en la entrada, luego golpeó. Su mano salió disparada desviando el cañón del rifle hacia un lado, mientras su pie conectaba con la rodilla del soldado. Él cayó con un gruñido, y ella ya se estaba moviendo por la puerta pasando al segundo soldado, que todavía estaba procesando lo que había sucedido corriendo por el pasillo. Gritos detrás de ella. El chasquido de un disparo de rifle suprimido pero aún audible, y la pared junto a su cabeza explotó en polvo. Se lanzó a través de una puerta de oficina abierta, mientras más balas masticaban el panel de yeso. No había tiempo para las escaleras. Claire corrió hacia la ventana, calculó la distancia al edificio de al lado. 3 metros, tal vez 4. De segundo piso a segundo piso. Sobrevivible si aterrizaba, bien fatal si no lo hacía. No se dio tiempo para reconsiderar. Corrió, plantó su pie en el marco de la ventana y se lanzó a través del vacío. Por un momento ingrávido solo hubo aire nocturno y las luces distantes del complejo. Luego golpeó el techo opuesto, rodó para absorber el impacto y se levantó corriendo. Detrás de ella la persecución vaciló. Tendrían que dar la vuelta a encontrar otra ruta. Tenía tal vez 90 segundos. Claire corrió a través del techo plano, saltó un muro bajo y encontró una escalera de incendios. El metal gimió bajo su peso, pero aguantó. Se deslizó por la escalera, golpeó el callejón de abajo y corrió. Fue entonces cuando la primera explosión partió la noche. La onda expansiva la golpeó como una fuerza física derribándola de lado. Se sostuvo contra una pared con los oídos zumbando y se giró para ver una columna de fuego elevándose desde el complejo. La torre de comunicaciones. Reconoció su estructura esquelética incluso mientras las llamas la consumían. Más explosiones siguieron en rápida sucesión. Fuego de mortero preciso y devastador. El depósito de municiones estalló en una explosión secundaria que convirtió la noche en mediodía durante 3 segundos completos. Claire corrió hacia la línea de la cerca, agachándose mientras algo silbaba sobre su cabeza. Los proyectiles de mortero recorrían el complejo destruyendo sistemáticamente la infraestructura clave. Quienquiera que planeó esto tenía un conocimiento íntimo de la distribución de la base. Podía ver a los soldados luchando tratando de organizar una defensa contra un enemigo que no podían localizar. Los reflectores se apagaron cuando la red eléctrica recibió impactos. La iluminación de emergencia se activó bañando todo en rojo. Claire llegó a la cerca y la escaló ignorando el alambre de púas que destrozó su chaqueta y mordió su hombro. Cayó dentro del complejo justo cuando el fuego de armas ligeras estalló desde múltiples posiciones en la ciudad. Los atacantes los habían rodeado. Corrió hacia el edificio C, donde Nathan tenía su alojamiento, pero un nido de ametralladoras abrió fuego desde una torre de vigilancia destruida, obligándola a lanzarse detrás de una barrera de hormigón.
Las balas sacaron chispas de la superficie a pulgadas de su cabeza. Una voz gritó cerca: «Retírense al centro de mando, retirada combatiendo». Pero los soldados estaban siendo cortados, separados en grupos aislados. Los atacantes se habían infiltrado en el perímetro, explotando las brechas que Claire había identificado antes. No solo estaban atacando, estaban diseccionando la defensa. Ella vio a Nathan al otro lado del complejo, dirigiendo a un grupo de soldados hacia el depósito de combustible. Intentaba asegurarlo antes de que el fuego enemigo pudiera encender los tanques. Si esos estallaban, la explosión sería catastrófica. Claire se empujó desde la barrera y corrió a toda velocidad. Una figura emergió del humo más adelante. Combatiente enemigo, rifle levantado. Ella cerró la distancia antes de que pudiera disparar, golpeó su arma a un lado y clavó su codo en su mandíbula. Él cayó y ella tomó su rifle sin detener el paso. Modelo AK. Posiblemente rumano. Peso familiar. Accionó el mecanismo automáticamente revisando la recámara. Nathan. Ella lo alcanzó mientras él organizaba la defensa del depósito de combustible. Han estado explorando durante días, lo saben todo. Su rostro estaba manchado de hollín. ¿Cómo? Más tarde, necesitas llevar a estos hombres a cubierto. El depósito es indefendible. Si lo perdemos e intentas sostenerlo, morirán todos. Ella señaló un grupo de edificios de almacenamiento al sur. Allí mejor cobertura. Campos de tiro superpuestos. Solo 2 accesos que defender. El capitán Hayes apareció entre el humo. Teniente, tenemos heridos atrapados en el edificio A. Los médicos no pueden llegar a ellos. ¿Cuántos? Al menos 6, tal vez más. Edificio A. El alojamiento de Claire, lado oeste del complejo, ahora aislado por fuego enemigo. Nathan parecía dividido. No podemos dejarlos. Tampoco podemos dividir nuestras fuerzas más, argumentó Hayes. Apenas tenemos suficiente para sostener el centro de mando. Claire revisó el cargador del rifle. 20 rondas. Yo iré por ellos. ¿Que no eres una civil, Nathan? Ella lo miró a los ojos. Confía en mí. Algo en su expresión lo hizo detenerse. Por un momento el caos retrocedió y vio a su hermana claramente. No la instructora de defensa personal de Portland. Alguien más. Alguien a quien nunca había conocido realmente. «Ve», dijo en voz baja. Claire se adentró en el humo. El complejo se había transformado en un laberinto de fuego y sombra. Claire navegaba tanto por el sonido como por la vista. La dirección de los disparos, el silbido de los morteros entrantes, los gritos de los soldados tratando de coordinarse en el caos. El edificio A estaba recibiendo fuego concentrado desde el sector noreste. Los atacantes habían establecido una posición en las ruinas de lo que había sido un complejo comercial, descargando rondas en los pisos inferiores de la estructura. Cualquiera que intentara llegar a los heridos sería abatido antes de acercarse. Claire dio un rodeo amplio usando el humo como cobertura. Años de entrenamiento habían dejado surcos permanentes en su memoria muscular. Leer el terreno. Identificar cobertura, moverse a través de una zona de combate, no era algo que se olvidaba incluso cuando desesperadamente querías hacerlo. Llegó al lado sur del edificio A y encontró una puerta de servicio colgando medio fuera de sus bisagras. Adentro el pasillo estaba oscuro excepto por la iluminación de emergencia. Los soldados heridos habían sido reunidos en lo que parecía una sala de descanso, un triaje rudimentario. Torniquetes improvisados con cinturones. Soldados haciendo lo mejor que podían con entrenamiento médico mínimo. Un joven soldado raso con la cabeza vendada levantó la vista cuando Claire entró. «¿Quién es usted?» «La hermana de Nathan Westfield. Vamos a evacuar. No podemos mover a Morrison ni a Chen. Tienen heridas internas». Claire se movió para evaluar a los heridos. Morrison, fractura compuesta, posible hemorragia interna. Chen, heridas de metralla superficiales pero numerosas. Otros 2 con lesiones en las piernas, uno con un hombro dislocado. El soldado raso con una herida en la cabeza. «Necesitaremos camillas», dijo ella.
Están en la bahía médica al otro lado del complejo. Entonces improvisamos. Puertas, tableros de mesa, cualquier cosa plana y rígida. Se volvió hacia los soldados que podían caminar. ¿Pueden pelear? Señora, ¿no se supone que dejemos a civiles? No estoy pidiendo su permiso. ¿Pueden pelear? Algo en su tono orden, no petición, los hizo ponerse firmes. Sí, señora. Bien. Ustedes dos hagan camillas. Tú cubre la ventana a este soldado conmigo. Ella lo llevó al segundo piso a su antiguo alojamiento. La ventana desde la que había observado hace horas, ahora ofrecía una vista del infierno. El soldado comenzó a hablar, pero Claire levantó una mano. Estaba escuchando contando el ritmo del fuego enemigo desde la posición noreste, cargadores de 30 rondas, pausas de 15 segundos para recargar. Disciplinado pero predecible. Cuando recarguen, dijo ella, corremos una camilla a la vez hacia el sur a los edificios de almacenamiento donde su unidad se está consolidando. ¿Entendido? Sí, señora, pero nos verán. No si están mirando a otro lado. Claire bajó de nuevo. Las camillas improvisadas estaban listas. 2 puertas arrancadas de las bisagras mantas, atadas a través de ellas. Morrison y Chen fueron cargados con los dientes apretados contra el dolor. A mi señal, dijo Claire. Se movió a la ventana este, la que daba a la posición enemiga. Podía ver los destellos de los disparos múltiples armas, probablemente 5 o 6 tiradores. Tenían la aproximación cubierta perfectamente. Claire levantó el rifle que había tomado antes y disparó 3 rondas rápidas hacia su posición. No para darle a nadie el rango, era demasiado lejano para un fuego efectivo desde un rifle sin mira telescópica, sino para llamar su atención. Funcionó. El volumen de fuego de respuesta aumentó. Las balas masticaban el marco de la ventana. Claire se agachó bajo el alféizar, contó hasta 3, luego se asomó y disparó de nuevo. ¡Ahora!, gritó. Los soldados aptos agarraron las camillas y corrieron hacia la salida sur. Claire siguió disparando atrayendo la atención del enemigo, manteniéndolos enfocados en su posición. Cuando el rifle hizo clic indicando que estaba vacío, agarró escombros del suelo, trozos de concreto, piezas de muebles, y los arrojó a través de la ventana para mantener la ilusión de una resistencia continua. 15 segundos. 20. La última camilla desapareció por la puerta sur. El fuego enemigo cambió rastreando a los soldados que huían. Hora de moverse. Claire corrió hacia las escaleras bajándolas de 3 en 3. Llegó a la planta baja mientras los proyectiles comenzaban a impactar el lado sur del edificio. Habían descubierto la ruta de escape. Irrumpió por la puerta hacia el humo y el caos. Los edificios de almacenamiento estaban a 50 metros. Podrían haber sido 50 millas. Un proyectil de mortero impactó a 20 pies a su izquierda. La explosión la levantó del suelo y la estrelló contra una barrera de hormigón. Sus oídos gritaban con un zumbido. La sangre corría caliente por su rostro, desde una laceración en el cuero cabelludo. Claire se arrastró hasta ponerse de pie y corrió. Las balas pasaban chasqueando como insectos furiosos. Ella zigzagueó el puro instinto anulando el pensamiento consciente, y se zambulló detrás de una pila de cajas de suministros, mientras el fuego de ametralladora destrozaba el aire donde había estado parada. Nathan apareció en la entrada del edificio de almacenamiento dando fuego de cobertura. Los rifles ladraban desde posiciones defensivas. Claire usó la supresión para correr la distancia final rodando a través de la puerta, mientras los disparos sacaban chispas del marco detrás de ella. Adentro los soldados habían establecido un perímetro defensivo. Los heridos del edificio A estaban siendo tratados en una esquina. El capitán Hayes estaba coordinando lo que quedaba de las comunicaciones por radio. El centro de mando resiste, pero apenas, informó. Hemos perdido el 60% de nuestro perímetro. El enemigo tiene el terreno elevado en los sectores 2 al 5. Si no conseguimos apoyo aéreo o refuerzos en los próximos 30 minutos, estamos acabados. Las radios están destrozadas, dijo el especialista en comunicaciones. Tal vez pueda sacar una transmisión antes de que muera completamente. Nathan miró las caras agotadas a su alrededor.
Estas eran tropas de retaguardia logística, mantenimiento, administración, no una unidad de combate. Estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero su mejor esfuerzo no sería suficiente. Envía la llamada de socorro, ordenó. Prioridad alfa. Dales nuestra cuadrícula e informe de situación. Señor, incluso si despachan inmediatamente, el tiempo de respuesta es de 2 horas mínimo. Entonces aguantamos 2 horas. Hayes negó con la cabeza. No tenemos la munición. No tenemos las posiciones. En 2 horas estaremos todos muertos. El silencio se asentó sobre la habitación roto, solo por el lejano estruendo de explosiones y el traqueteo del fuego de armas ligeras. Claire se puso de pie limpiándose la sangre de la cara. Podría haber otra manera. Todos se giraron para mirarla. La torre de agua, dijo ella. Sector noreste, ventaja de elevación, líneas de visión hacia sus posiciones principales. Si alguien pudiera subir allí. Son 800 metros en territorio enemigo, dijo Hayes. Suicidio. No si todos piensan que vas en la otra dirección. Claire encontró los ojos de Nathan. Creen una distracción. Háganles pensar que están contraatacando hacia el sur. Usaré el caos para escabullirme a través de... La voz de Nathan estaba tensa. Claire, esto no es enseñar defensa personal. Esto es... Sé lo que es. Ella se volvió hacia el especialista en comunicaciones. Antes de que la radio muera, necesito que hagas algo por mí. El rifle que Claire solicitó era un problema. La armería de la base había sido destruida en el bombardeo inicial y las armas que quedaban estaban en uso activo. Lo mejor que pudieron ofrecer fue un rifle de tirador designado que había pertenecido a un soldado ahora muerto, un SR-25 con una mira dañada. La retícula agrietada, pero aún algo funcional. Claire revisó el arma metódicamente: cargador cerrojo, percutor, sistema de gas. Todo funcionaba, pero la mira era un ojo lisiado. Tendría que compensar, estimar las correcciones, confiar en la memoria muscular de años de entrenamiento que había intentado olvidar. La munición era aún más escasa. 4 cargadores, 20 rondas cada uno, 80 disparos para cambiar el rumbo de una batalla. Necesito un observador, dijo ella. El soldado Chen, uno de los heridos que habían evacuado del edificio A, luchó por sentarse. Yo puedo hacerlo. La metralla golpeó mis piernas, no mis ojos. Estás herido. Señora, con todo respeto, todos estamos heridos. Y yo era un explorador antes de que me pusieran en servicio de suministros. Sé leer el terreno. Claire lo estudió por un momento. Luego asintió. Consigue un telémetro y cualquier equipo de comunicaciones que aún funcione. Puedes caminar. Puedo arrastrarme si tengo que hacerlo. Nathan llevó a Claire a un lado. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente? Porque ese rifle no es para defensa personal y te mueves como alguien con experiencia en combate. No hay tiempo. Haz tiempo. Su voz era más dura de lo que ella jamás la había escuchado. Eres mi hermana. Merezco saber quién eres realmente. Claire miró a los soldados preparándose para lo que podría ser su última resistencia. Luego volvió la vista hacia su hermano. Después de la universidad fui reclutada para un contrato militar privado. Entrenamiento especializado. Misiones especializadas, cosas que no podían ser sancionadas oficialmente. Eras una contratista, una mercenaria. Fui muchas cosas. De la mayoría no estoy orgullosa. Ella le apretó el hombro. Pero esta noche soy alguien que puede mantenerte con vida. Eso es todo lo que importa. Antes de que él pudiera responder, Hayes interrumpió. Teniente, estamos listos para lanzar la finta. El plan era desesperado pero simple. Un escuadrón haría ruido en el sector sur, simularía un contraataque con todo lo que tenían. Granadas, fuego de supresión, humo. Mientras el enemigo se reposicionaba para contrarrestar la amenaza, Claire y Chen se escabullirían a través del perímetro noreste y se dirigirían a la torre de agua. 5 minutos, dijo Hayes. Eso es todo lo que podemos darles antes de que se den cuenta de que es una distracción. Será suficiente. Claire y Chen se movieron hacia la salida noreste. El soldado tenía un telémetro en un cordón alrededor de su cuello y una radio táctica enganchada a su chaleco.
Su rostro estaba gris por el dolor, pero sus ojos estaban agudos. —¿Listo? —preguntó Claire. —Nací listo, señora. La explosión de ruido desde el sur fue su señal. Claire ayudó a Chen a cruzar la puerta y se adentraron en la zona de la muerte. El complejo era un paisaje de fuego. Los edificios ardían como antorchas. Los vehículos se desplomaban sobre neumáticos derretidos. Los cuerpos yacían donde habían caído tanto amigos como enemigos. Claire guió a Chen alrededor de lo peor de todo. Siguiendo un mapa mental de posiciones de cobertura, llegaron a la línea de la cerca y se deslizaron a través de una brecha abierta por una explosión. Entonces, estaban en la ciudad muerta en territorio enemigo con solo la oscuridad y la velocidad como protección. La torre de agua se alzaba más adelante, un gigante esquelético contra el cielo lleno de humo. Claire estimaba las distancias automáticamente. 200 metros, luego 300. Cada metro se sentía como una milla. Detrás de ellos, el falso contraataque estaba en pleno apogeo. Ella podía escuchar la respuesta concentrada del enemigo, órdenes gritadas en un idioma que reconocía pero no podía ubicar. Ruso. No algo más cercano al ucraniano. No importaba. Llegaron a la base de la torre de agua. La escalera de acceso era óxido antiguo. Los pernos lloraban rastros naranjas por los soportes de metal. Chen miró hacia arriba, luego a sus piernas destrozadas por la metralla. «Nunca lograré subir», dijo. «Sí lo harás». Claire se posicionó debajo de él un peldaño a la vez. «Estaré justo detrás de ti». La escalada fue una agonía. Chen jadeaba con cada movimiento, la sangre fresca empapando sus vendajes. Claire lo sostuvo cuando flaqueó, guió sus pies hacia agarres seguros, los mantuvo en movimiento cuando cada instinto decía que pararan. El metal gimió bajo su peso. Llegaron a la plataforma justo cuando el ataque de distracción en el sur comenzaba a flaquear a través del humo. Claire podía ver a las fuerzas enemigas dándose cuenta de la finta y comenzando a reposicionarse. Tenían minutos, tal vez menos. La plataforma era de aproximadamente 10 por 10 pies, una rejilla de metal con huecos lo suficientemente anchos para ver el suelo muy abajo. Chen colapsó contra la barandilla, respirando con dificultad. Claire se movió hacia el borde y evaluó el campo de batalla. Desde esta altura toda la zona de combate era visible. Las posiciones enemigas estaban claras. Ahora nidos de ametralladoras en 3 edificios, equipos de mortero, detrás de pilas de escombros, y un elemento de comando coordinando el asalto desde lo que había sido un edificio bancario. Tal vez 40 combatientes enemigos en total, bien armados y organizados. Y allí en el segundo piso del edificio bancario, una figura con binoculares y una radio, el comandante. Chen necesitó una lectura de viento. 200 metros, edificio a las 10:00. El soldado se arrastró hasta la barandilla, levantó el telémetro con manos temblorosas. Viento de izquierda a derecha, tal vez 5 millas por hora. Rango 235 metros. Claire se acomodó en posición. Rifle apoyado contra una viga de soporte. La retícula agrietada de la mira hacía difícil apuntar con precisión. Como está mata. Pero a esta distancia, ella podía arreglárselas. Había hecho disparos mucho más difíciles. Su respiración se ralentizó. El caos retrocedió. Solo existía el objetivo, el arma, la matemática de la balística y el viento y la gravedad. La figura en el edificio bancario levantó una radio para hablar. El dedo de Claire encontró el gatillo. Exhaló medio aliento y disparó. El chasquido del rifle resonó a través de la ciudad muerta. A través de la mira dañada vio a la figura sacudirse hacia atrás y caer fuera de la vista. La radio repiqueteó contra el suelo junto a un creciente charco de oscuridad. Por un momento no pasó nada. La batalla continuó, ninguno de los lados, consciente de que algo fundamental había cambiado. Entonces el fuego coordinado del enemigo comenzó a flaquear. Las unidades pedían órdenes que no llegaban. La disciplina de radio que los había hecho tan efectivos comenzó a fragmentarse. «Objetivo abatido», confirmó Chen. «Buen tiro». Pero Claire ya estaba cambiando de posición, escaneando en busca de la siguiente amenaza.
Un nido de ametralladoras estaba martillando el edificio de almacenamiento, donde la unidad de Nathan estaba inmovilizada. El artillero estaba parcialmente expuesto, inclinándose alrededor de la cobertura para obtener un mejor ángulo. «¿Rango?», preguntó Claire. 415 metros, viento estable. Claire ajustó su puntería compensando la distancia y la grieta de la mira. Disparó. La ametralladora quedó en silencio. Ahora el enemigo se dio cuenta. Gritos resonaron a través de sus posiciones. Alguien se había dado cuenta de que estaban siendo el blanco de fuego de precisión. Comenzaron a buscar al tirador, escaneando tejados y ventanas. «No arriba», pensó Claire. «Miren hacia arriba». Encontró a su siguiente objetivo, un soldado dirigiendo tropas desde detrás de una barrera de hormigón. Probablemente un líder de escuadrón tratando de restaurar el orden después de perder a su comandante. Era bueno, usaba cobertura, solo exponiéndose brevemente. Claire esperó paciente e inmóvil. Él se levantó para señalar algo en la distancia. Ella disparó. Él no volvió a levantarse. «Nos están buscando», informó Chen. 3, tal vez 4 enemigos escaneando con ópticas. «Déjalos buscar». Claire accionó el cerrojo del rifle cargando una nueva ronda. Para cuando averigüen dónde estamos, esto habrá terminado. El enemigo se adaptó rápidamente. Esa era la marca de soldados profesionales. A los pocos minutos de la tercera baja, habían dejado de exponerse, se habían retirado más profundamente en la cobertura y comenzado una búsqueda sistemática del francotirador. Claire observó a través de la mira dañada cómo equipos de fuego se movían a través de las ruinas de abajo, convergiendo en la posición de la torre de agua. Eran buenos avances por saltos vigilados, espaciado adecuado, usando humo para ocultarse. Alguien ahí abajo conocía tácticas. 5 minutos hasta que nos alcancen, estimó Chen. Tal vez menos. Claire disparó a una figura que intentaba montar una ametralladora pesada. Falló. La bala sacó chispas del hormigón. El retroceso había desplazado ligeramente su posición en la plataforma inestable. Ella ajustó, disparó de nuevo. Esta vez el soldado tropezó y cayó. «Necesitamos movernos», dijo Chen. «Todavía no». Claire rastreó otro objetivo. Un francotirador enemigo se estaba instalando en un edificio a 300 metros al sur, tratando de obtener un ángulo hacia la torre de agua. Ella metió una bala a través de la ventana donde él se estaba posicionando. El vidrio se hizo añicos y el arma cayó ruidosamente visible a través de la abertura. Pero Chen tenía razón. No podían quedarse. La torre de agua era una posición conocida ahora, y al menos 20 soldados enemigos se abrían camino hacia ella. Incluso en su mejor momento, Claire no podría sostener esta posición contra esos números. «¿Puedes bajar escalando?», preguntó ella. Chen miró la escalera, luego sus piernas. La sangre había empapado los vendajes, dejando parches oscuros en su uniforme. «Más rápido de lo que subí». «Eso es lo que me preocupa». Claire se colgó el rifle y se movió para ayudarlo. Lento y constante. Nosotros... La bala golpeó la plataforma entre ellos, perforando el metal con un sonido como un martillo en un yunque. Ambos se tiraron al suelo mientras seguían más disparos. El compañero del francotirador enemigo apuntando a su posición. «Cambio de planes», dijo Claire. «Vamos rápido». Ella agarró a Chen por debajo de los brazos y lo arrastró hacia la escalera. «Engancha tus brazos a través de los peldaños. No te preocupes por tus pies. Solo agárrate». «¿Qué estás?» Claire comenzó a bajar, posicionándose debajo de Chen, tomando su peso sobre sus hombros. No era tanto una escalada como una caída controlada, descendiendo 10 pies a la vez, agarrándose solo el tiempo suficiente para frenar su descenso antes de dejarse caer de nuevo. La plataforma sobre ellos resonaba con los impactos. El francotirador enemigo tenía a su alcance ahora, destruyendo metódicamente la posición que acababan de abandonar. A 30 pies del suelo, una bala cortó uno de los cables de soporte de la escalera. Toda la estructura se sacudió hacia un lado, oscilando como un borracho. El agarre de Claire resbaló, y por un momento de infarto estuvieron cayendo libremente. Ella atrapó un peldaño con una mano.
El impacto casi le arranca el brazo de su cuenca. El peso de Chen tiraba de ella su agarre debilitándose. ¡Aguanta! Ella los balanceó hacia el soporte central de la torre, puso los pies en una viga transversal, y por un momento estuvieron estables. Entonces, el segundo cable de soporte se rompió. Cayeron los últimos 20 pies en una maraña de extremidades y metal golpeando el suelo con fuerza suficiente para sacar el aire de los pulmones de Claire. El mundo giraba, el dolor atravesaba sus costillas probablemente agrietadas, posiblemente rotas. Chen no se movía. Claire se arrastró hasta enderezarse, agarró el chaleco del soldado y lo jaló hacia la cobertura de los escombros, que alguna vez habían sido una tienda de la esquina. Las balas masticaban el suelo donde habían aterrizado, pero el enemigo no tenía el ángulo. Ella revisó el pulso de Chen, débil pero constante. Había perdido el conocimiento en la caída, tal vez una conmoción cerebral, pero respiraba. Voces gritaban cerca, los equipos de búsqueda acercándose. Claire no podía cargar a Chen y pelear. Necesitaba una posición en algún lugar que pudiera sostener hasta que llegara la ayuda. Si la ayuda llegaba al interior de la tienda, era un laberinto de estanterías colapsadas y escombros. Arrastró a Chen, más adentro encontró una habitación trasera, que todavía tenía 3 paredes, y lo apoyó en la esquina. Luego se movió hacia un hueco en la pared que ofrecía una vista de la calle. 4 soldados enemigos se acercaban, armas levantadas, despejando esquinas con precisión profesional. Detrás de ellos podía ver más equipos desplegándose a través de las ruinas. Claire acomodó el rifle contra su hombro. 17 rondas restantes en el cargador. 57 en total restantes. El soldado líder entró en su campo de visión. Centro de masa del libro de texto, pero matarlo revelaría su posición a todos. Necesitaba elegir objetivos estratégicamente. Lo dejó pasar. El segundo soldado estaba llamando por una radio, coordinando con otros equipos. Las comunicaciones eran vitales para su cohesión. Claire alineó el disparo y disparó. La radio explotó en una lluvia de plástico y chispas. El soldado la soltó ileso pero conmocionado, y se lanzó a cubrirse. Su equipo se tiró al suelo repentinamente, inseguro de dónde había venido el disparo. Claire cambió de posición, moviéndose a una abertura diferente. Un equipo al sur intentaba flanquear a través de un callejón. Ella metió una bala en el bloque del motor de un auto quemado, que estaban usando como cobertura. El rebote los hizo retroceder en desbandada. No estaba tratando de matarlos a todos. Eso era imposible con su recuento de municiones. Estaba tratando de ralentizarlos, confundirlos, hacer que cada avance se sintiera peligroso, pero seguían viniendo. Una granada describió un arco en el aire, aterrizando a 10 pies de su posición. Claire se tiró al suelo, cubriéndose los oídos. La explosión fue ensordecedora en el espacio cerrado, haciendo llover polvo y escombros. Cuando levantó la vista, la pared a través de la cual había estado disparando había desaparecido, expuesta a la calle. 3 soldados estaban asaltando la posición. Claire cambió a fuego rápido. 3 disparos rápidos. El soldado líder cayó. El segundo recibió una bala en el hombro y giró. El tercero logró cubrirse, pero no avanzó más. 10 rondas restantes en el cargador. Lo dejó caer, encajó uno nuevo de golpe. Chen gimió detrás de ella, la conciencia regresando en el peor momento posible. «Quédate abajo», ordenó Claire. «¿Dónde? ¿Qué? Estamos en un mal lugar. Necesito que pidas apoyo, cualquier cosa que puedan enviar». Chen buscó a tientas su radio con manos que temblaban por el shock y el dolor. Presionó el botón de transmisión. «Aquí el soldado raso Chen, solicitando apoyo de fuego urgente, referencia de cuadrícula». Recitó las coordenadas. «Múltiples enemigos convergiendo en la posición. Necesito inmediato». La radio graznó. Estática. Luego una voz. «Chen, aquí el capitán Hayes. El apoyo de fuego no está disponible. Apenas estamos sosteniendo el centro de mando. Pueden extraer...». Claire miró las piernas de Chen, la sangre aún filtrándose a través de los vendajes. «Negativo en la extracción. Aguantaremos aquí». «Claire».
La voz de Nathan cortó la estática. ¿Eres tú? Sí. ¿Qué tan mal? Ella miró a través de la brecha en la pared. Los soldados enemigos se estaban reuniendo preparándose para un asalto coordinado. Podía haber al menos 8, probablemente más detrás de ellos. Podría ser peor. Ella mintió. Voy a buscarte. No mantén esa posición, es una orden. Tú no me das órdenes. Eres mi hermana, no mi oficial al mando. Nathan. Su voz se suavizó. Si vienes aquí, ambos morimos. Si te quedas ahí, podrías vivir. Haz las cuentas. Silencio en la radio. Entonces será mejor que regreses. Estoy trabajando en ello. Claire dejó la radio y regresó a la posición de disparo. El enemigo se estaba organizando. 3 grupos de 3. Atacarían desde diferentes ángulos, la abrumarían con números. Ella revisó su munición. 39 rondas. Incluso si cada disparo conectaba, eran demasiados. Tal vez así era como siempre iba a terminar. Años huyendo de su pasado, fingiendo ser alguien normal, y todo conducía de regreso a esto, muriendo sola en una ciudad en ruinas. Rifle en mano, exactamente como siempre había temido. Pero todavía no. Claire eligió su primer objetivo, el soldado que parecía estar dando órdenes. Controló su respiración, estabilizó su puntería. El asalto comenzó con un grito. Ella comenzó a disparar. Los primeros 3 soldados cayeron antes de haber cubierto 10 metros. Los disparos de Claire eran quirúrgicos, centro de masa sin munición desperdiciada. Los 5 restantes vacilaron su asalto coordinado, fracturándose mientras corrían a cubrirse. Pero venían más. Podía escuchar órdenes siendo gritadas, el sonido de refuerzos moviéndose a través de edificios adyacentes. Esto ya no era una escaramuza. Esto era un asedio. Claire disparó a un destello de cañón, recompensada con un grito de dolor. 28 rondas restantes. Necesitaría hacer que cada disparo contara. ¿Cuántos?, preguntó Chen. Se arrastró hasta la pared, levantó su rifle con una mano a pesar de sus heridas. Demasiados. Bien. Me preocupaba que esto fuera aburrido. A pesar de todo, Claire casi sonrió. Tienes un gusto terrible para la emoción. Mantuvieron la posición durante otros 3 minutos. Claire apuntaba a cualquiera que intentara avanzar. Chen proporcionaba fuego de apoyo cuando podía. La tienda en ruinas se convirtió en una fortaleza hecha de determinación y municiones menguantes. Entonces motores rugieron en la distancia. Sonidos de vehículos pesados y múltiples. Por un momento el corazón de Claire dio un vuelco. Los refuerzos habían llegado, pero los vehículos se acercaban desde la dirección equivocada. Desde lo más profundo del territorio controlado por el enemigo, un vehículo blindado de transporte de personal apareció a la vista, su torreta girando hacia su posición. Detrás de él, 2 vehículos más erizados de armas. «¡Oh, infierno!», susurró Chen. La ametralladora del transporte abrió fuego. Balas de grueso calibre atravesando lo que quedaba de las paredes de la tienda. Piedra y acero se desintegraron bajo la embestida. Claire y Chen se presionaron contra el suelo mientras el mundo explotaba a su alrededor. Los disparos cesaron, dejando solo polvo y oídos zumbando. Claire arriesgó una mirada a través de las ruinas. El transporte se había detenido a 50 metros, la infantería desmontando de su parte trasera. Al menos 12 soldados frescos. Con los refuerzos, el enemigo ahora sumaba más de 20 solo en este sector. Todos centrados en un edificio en ruinas donde 2 personas desesperadas oponían resistencia. La radio de Chen crepitó. La voz del capitán Hayes sonaba tensa. «A todas las unidades, el centro de mando está siendo invadido. Repito, el centro de mando tiene brechas. Las fuerzas enemigas han penetrado el perímetro oeste. Estamos implementando el protocolo de repliegue». La estática se tragó el resto. Claire y Chen se miraron. El centro de mando era el corazón de la defensa. Si caía, la base caía. Todos serían asesinados o capturados. «Necesitamos ganarles tiempo», dijo Claire. «¿Cómo apenas podemos ganar tiempo para nosotros mismos?». Claire miró el transporte blindado. Su torreta era el problema con ese cañón.
Podía reducir su posición a escombros, pero los vehículos blindados tenían vulnerabilidades. Ranuras de visión, orugas y tripulaciones que necesitaban comunicarse. «Cúbreme», dijo ella. «¿Cubrirte? ¿A dónde vas?» Pero Claire ya se estaba moviendo, deslizándose por un hueco en la pared trasera antes de que Chen pudiera detenerla. Emergió en un callejón obstruido por escombros, usándolo para ocultar su movimiento. El transporte estaba al ralentí, su tripulación confiada en su abrumadora potencia de fuego. El comandante estaba de pie en la escotilla de la torreta, dirigiendo las posiciones de infantería mediante señales manuales. Claire levantó su rifle y disparó no al comandante, a la antena de radio montada junto a la torreta. La antena se hizo añicos. El comandante se metió en el vehículo gritando órdenes que ya nadie podía escuchar. La infantería desmontada parecía confundida. Su asalto coordinado repentinamente carecía de coordinación. Claire disparó de nuevo, esta vez al puerto de visión del transporte. La bala no penetró el blindaje, pero agrietó el vidrio volviéndolo opaco. El vehículo estaba efectivamente cegado. Ella cambió de posición, moviéndose entre las ruinas como un fantasma, y disparó a la infantería. 2 disparos rápidos, ambos aciertos. Los soldados se dispersaron ya no seguros de dónde venía la amenaza, pero ella había revelado su posición. La torreta del transporte giró hacia ella sus ametralladoras buscando objetivos. Claire corrió las balas persiguiendo su sombra a través de las ruinas. Se zambulló a través de una puerta mientras rondas pesadas arrasaban la pared detrás de ella. El edificio tembló, polvo lloviendo del techo. Estaba en lo que había sido un edificio de apartamentos, escaleras que conducían hacia arriba. El transporte no podía seguirla, pero la infantería sí. Podía escucharlos entrar abajo despejando habitaciones. 15 rondas restantes. Claire subió al segundo piso, encontró una ventana con vista a la calle. El transporte se estaba reposicionando, tratando de obtener un ángulo sobre su nueva posición. La escotilla del comandante se abrió de nuevo. Un soldado diferente, emergiendo con binoculares, lo abatió con un solo disparo. La posición del comandante estaba maldita. Ahora cualquiera que intentara ocuparla se convertía en un objetivo, pero la infantería se estaba acercando. Botas en las escaleras, metódicos y cuidadosos. Claire se movió al tercer piso. Encontró un agujero en la pared donde había estado una ventana. Podía ver el centro de mando desde aquí. Humo elevándose de su azotea. También podía ver los edificios de almacenamiento donde Nathan estaba resistiendo. Y vio algo más movimiento en el lado lejano del complejo. No fuerzas enemigas, algo más. Su radio crepitó. No Hayes esta vez. Una voz diferente, mayor, autoritaria. Fantasma 7. Aquí el mando Atlas. Autenticar código ECO 3. Noviembre 77. La sangre de Claire se heló. Ese indicativo. Ese código de autenticación. Tenían años de antigüedad. De operaciones que ella había intentado olvidar. Activó la radio. Mando Atlas. Fantasma 7 auténtica. Identidad confirmada. ¿Cuál es su estado? Hemos interceptado su informe de situación. Dron de reconocimiento clasificado en lo alto muestra aproximadamente 40 combatientes enemigos en su sector. Evaluación del mando. Su posición no es viable. Recomendamos extracción inmediata. Negativo. Los aliados están inmovilizados en el centro de mando y la instalación de almacenamiento Delta. Si extraemos, mueren. Fantasma 7 se le informa la fuerza de reacción rápida está a 30 minutos. Puede mantener la posición. 30 minutos. Una eternidad en combate. Afirmativo, aguantaré. Entendido. Mando Atlas fuera. La radio quedó en silencio. Abajo la infantería estaba llegando al segundo piso. Podía escucharlos derribando puertas, el crujido de madera astillándose. Claire miró su rifle. 10 rondas restantes. Pensó en Nathan defendiendo ese edificio de almacenamiento con soldados que nunca esperaron ver combate. Pensó en Chen sangrando en una tienda en ruinas, todavía tratando de luchar a pesar de sus heridas. Pensó en todos los hombres y mujeres en esta base que morirían si ella fallaba. Y pensó en la persona que había sido antes.
la que había enterrado bajo capas de vida normal. La operadora con un indicativo y un recuento de bajas. Fantasma 7. Esa persona había tomado decisiones difíciles. Esa persona había sobrevivido a situaciones imposibles. Esa persona era lo que estos soldados necesitaban ahora mismo. Claire se movió hacia el hueco de la escalera y esperó. El primer soldado subió con cautela, rifle levantado. Ella le disparó en el pecho antes de que él la viera. El segundo soldado detrás de él disparó salvajemente las balas sacando chispas del hormigón. Claire puso 2 rondas en el centro de masa. Él cayó hacia atrás sobre el soldado detrás de él, creando caos en las estrechas escaleras. Ella no esperó a que se recuperaran. Bajó pasando por encima de los cuerpos con el rifle al hombro. 2 soldados más en el descansillo de abajo. Se enfrentó a ellos a quemarropa. Brutal eficiente final. Quedaban 5 rondas. La planta baja estaba despejada. La infantería se había retirado reagrupándose tras la inesperada resistencia. A través de la puerta Claire pudo ver el transporte blindado reposicionándose de nuevo. Corrió hacia la salida zigzagueando, mientras el fuego de ametralladora la perseguía por la calle. Se agachó detrás de los escombros, mientras armas más pesadas entraban en acción. Siguió moviéndose porque detenerse significaba morir. La señal de radio de Chen la guió de regreso. Lo encontró todavía en la tienda en ruinas, pálido, por la pérdida de sangre pero aún respirando. «¿Estás loca?», dijo. «Probablemente». Claire revisó su munición. 4 rondas en el rifle, 2 cargadores restantes. «Tenemos 30 minutos hasta que llegue la ayuda. ¿Crees que puedes aguantar tanto tiempo?» «Si digo que no, importará». «No realmente. Entonces supongo que puedo aguantar». Afuera el enemigo se estaba reorganizando. Habían sufrido bajas. Su estructura de mando estaba interrumpida, pero todavía tenían números abrumadores. Y ahora sabían que se enfrentaban a alguien con un entrenamiento serio. La pregunta era si Claire tenía suficiente munición y suficiente tiempo para mantenerlos a raya. Su radio crepitó de nuevo. Esta vez era Nathan. Claire acabó de recibir noticias de alguna unidad de comando de drones. Mencionaron un indicativo. Fantasma 70 centímetros. Su voz estaba tensa. «Esa eras tú». Ella no respondió. «¿A cuánta gente has matado?» Claire miró a Chen, quien estaba examinando atentamente su rifle y fingiendo no escuchar. «Ya no llevo la cuenta», dijo en voz baja. «Es más fácil así». Jesús, Claire. Todos esos años enseñando defensa personal siendo normal, todo fue falso. No fue falso, fue real. Esa persona es real. Ella observó a los soldados enemigos estableciendo una posición de mortero a 300 metros de distancia. Pero también lo es esta persona. Soy ambas. Y ahora mismo necesitas a Fantasma 7, no a tu hermana. Te necesito viva. Entonces dame 30 minutos. Ella terminó la transmisión y se concentró en el campo de batalla. El mortero era la amenaza inmediata. Una vez que estuviera fijado en su posición, la precisión no importaba. Simplemente seguirían disparando hasta que todo el edificio colapsara. 3 rondas restantes en el cargador. Demasiado lejos para un disparo preciso con una mira dañada. Pero tenía que intentarlo. Claire estabilizó su respiración, calculó la deriva y la elevación, y disparó. La bala golpeó bajo y a la izquierda. El equipo de mortero ni siquiera se dio cuenta. 2 rondas. Ella ajustó, compensó el fallo anterior y disparó de nuevo. Esta vez la bala golpeó el tubo del mortero. El metal sacó chispas contra el metal y el tubo se inclinó hacia un lado. No destruido, pero lo suficientemente dañado como para ser inutilizable sin reparación. Una ronda Claire la guardó. Una bala podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en los próximos 30 minutos. El comandante enemigo, quienquiera que hubiera tomado el cargo después de que cayeran los 3 primeros, estaba aprendiendo. En lugar de asaltar la posición, se estaba preparando para un asedio. Los francotiradores se movieron a posiciones elevadas.
El transporte blindado continuó avanzando usando edificios como cobertura imposible de atacar con fuego de rifle. El tiempo se arrastraba. 25 minutos restantes. 20, 15. La respiración de Chen se había vuelto laboriosa. La pérdida de sangre y el shock estaban pasando factura. Necesitaba un hospital atención médica adecuada, no una vigilia de muerte en un edificio en ruinas. «Oye», dijo Claire suavemente, «quédate conmigo. No vas a ir a ninguna parte». Sus ojos estaban vidriosos. «Aunque no me importaría ir a algún lugar con menos balas. Unos minutos más. 10 minutos. 9, 8. El transporte blindado estaba a 30 metros, ahora lo suficientemente cerca como para que su ametralladora pudiera barrer su posición con impunidad. La infantería se estaba reuniendo para un asalto final, sabiendo que su blindaje absorbería cualquier fuego de respuesta. Claire tenía una bala de rifle, 2 cargadores de pistola que había recuperado de soldados caídos y una plegaria de que la ayuda llegara a tiempo. La torreta del transporte giró hacia ellos, y entonces el cielo rugió. El helicóptero de ataque apareció como un ángel vengador, barriendo sobre las ruinas con las miniguns ya girando. Trazadoras rojas se lanzaron hacia abajo recorriendo las posiciones enemigas. El transporte blindado intentó retroceder, pero un misil salió disparado del ala del helicóptero y el vehículo estalló en llamas. Explosiones secundarias sacudieron el suelo mientras la munición dentro del transporte detonaba. La infantería se dispersó, su cohesión finalmente rompiéndose. Pero el helicóptero no estaba solo. Detrás de él, 3 helicópteros más en pleno vuelo barrieron el campo de batalla atacando objetivos con fuego de precisión. Y en el suelo, Claire podía ver vehículos blindados moviéndose a través del sector sur. La fuerza de reacción rápida que le habían prometido. «Chen». Ella sacudió al soldado. «Lo logramos. Están aquí». Él abrió los ojos, se enfocó en los helicópteros y logró una sonrisa débil. Ya era hora. La radio cobró vida con tráfico asalto coordinado, indicativos, designaciones de objetivos, soldados profesionales haciendo lo que mejor sabían hacer. En minutos, la fuerza enemiga que había parecido invencible estaba en plena retirada, acosada por el fuego de helicópteros y tropas terrestres. Claire se dejó caer contra la pared, la adrenalina drenándose y dejando solo agotamiento. Cada músculo le dolía, sus costillas gritaban con cada respiración. La herida del cuero cabelludo había empapado su cuello de sangre, pero estaba viva. Chen estaba vivo. Y si la charla de radio era precisa, la posición de Nathan en los edificios de almacenamiento había resistido. Botas crujieron a través de los escombros afuera. Claire levantó su rifle, una ronda, solo una, pero la voz que gritó era estadounidense. Fuerzas amigas estaban entrando. 2 médicos entraron, vieron a Chen primero y se pusieron a trabajar de inmediato. Un tercer médico se acercó a Claire. «Señora está herida. Déjeme». «Estoy bien. Cuide de él primero». «Señora, está sangrando de la cabeza. Está protegiendo sus costillas y parece que no ha dormido en 3 días». Suena acertado. A pesar de sus protestas, el médico comenzó a tratar sus heridas mientras sus colegas estabilizaban a Chen para el transporte. Afuera, el sonido del combate se estaba desvaneciendo, reemplazado por el caos organizado de un campo de batalla asegurado. Una figura apareció en la puerta. No era un médico, no era un soldado. Alguien con equipo táctico civil mayor con porte de mando. «Fantasma 7», dijo. «Ha pasado mucho tiempo». Claire reconoció la voz de la radio. «Coronel Briggs». «No pensé que vendría personalmente». Cuando escuché el indicativo tenía que verlo con mis propios ojos. La mejor francotiradora que jamás entrené, la que se alejó de todo. De repente, de vuelta en la pelea. Él examinó la devastación. Vaya regreso. No se suponía que fuera un regreso. Solo estaba visitando a mi hermano. Y sin embargo aquí estamos. Briggs señaló las ruinas, los cuerpos, la evidencia de disparos de precisión. Mínimo 40 combatientes enemigos en este sector. Los contuviste durante más de 1 hora con un rifle dañado y munición limitada. Eso no es visitar.
Eso es ser exactamente lo que siempre has sido. Lo que era, corrigió Claire. Tiempo pasado. ¿Lo es? Briggs observó cómo cargaban a Chen en una camilla. Porque desde donde estoy parado, Fantasma 7 nunca se fue. Simplemente se puso ropa diferente por un tiempo. Claire no respondió. Estaba mirando el cielo oriental donde el humo se elevaba desde el complejo donde estaba Nathan. Tu hermano está bien, dijo Briggs leyendo su expresión. Los edificios de almacenamiento resistieron. El centro de mando estuvo cerca, pero el enemigo se quebró antes de que pudieran terminar de invadirlo. Bajas totales 23. Kia. Amigos 47 heridos. Podría haber sido el triple si no hubieras interrumpido su asalto. Necesito verlo. Supuse que por eso estoy aquí personalmente, para llevarte de regreso. Caminaron por calles que habían sido una zona de guerra hace minutos, y que ahora se estaban llenando de fuerzas estadounidenses. Puntos de recolección de bajas, reabastecimiento de municiones, ingenieros, marcando ya estructuras dañadas para demolición. Nathan estaba afuera de los edificios de almacenamiento coordinando con otros oficiales. Levantó la vista cuando Claire se acercó y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego cruzó la distancia y la atrajo hacia un abrazo. «¿Estás viva?», dijo en su hombro. Decepcionado, aterrorizado, aliviado, confundido como el infierno se apartó, estudió su rostro. Fantasma 7. Te están llamando una especie de leyenda. Lo hacen, porque acabo de escuchar el informe posterior a la acción. Muertes confirmadas en 2 dígitos. Contuviste a una compañía entera con un rifle y determinación. Y suerte, no olvides la suerte. Claire. Su voz era seria. ¿Quién eres realmente? Ella miró más allá de él a la base, a los soldados que estaban vivos debido a las decisiones que ella había tomado, los disparos que había hecho. Luego volvió a mirar a su hermano. Soy tu hermana. Eso nunca ha sido una mentira. Todo lo demás. Se encogió de hombros. Todo lo demás fue solo un trabajo que solía tener. Un trabajo en el que era buena. ¿Vas a volver a eso, a lo que sea que fuera Fantasma 7? Claire pensó en el rifle en sus manos, la memoria muscular que le había salvado la vida, la parte de sí misma que había intentado enterrar. No, esa vida terminó. Tomé esa decisión hace años y no voy a cambiarla ahora. Aunque claramente sigue siendo buena en ello. Especialmente porque soy buena en ello. Ella entregó el rifle a un soldado que pasaba. Ser bueno matando no significa que sea lo que debes hacer. Briggs los había seguido. Señorita Westfield, necesitamos interrogarla. Protocolo estándar después de un incidente como este. Entiendo que será clasificado. Por supuesto. Su participación, sus antecedentes, todo queda enterrado en papeleo que oficialmente no existe. Nathan se erizó. Espera, solo van a ocultar lo que hizo él, salvó vidas. Merece reconocimiento. Lo que merezco, dijo Claire en voz baja, es volver a Portland y enseñar clases de defensa personal. Esa es la vida que quiero, no esto, Nathan. Por favor. Ella lo miró a los ojos. Pasé años convirtiéndome en alguien que pudiera vivir consigo misma. Esta noche fue necesaria, pero no es quien soy ya. Él luchó con eso. Ella podía verlo en su rostro. El conflicto entre la gratitud y la confusión entre la hermana que había conocido y la extraña que acababa de descubrir. Finalmente asintió. Está bien, si eso es lo que quieres, así será. Briggs se aclaró la garganta. Organizaré transporte para usted de regreso a los Estados Unidos. Después del interrogatorio, por supuesto. Su hermano tendrá que quedarse aquí para la investigación y la reconstrucción. Pero usted estará en casa dentro de 48 horas. Gracias. El coronel comenzó a irse, luego se detuvo. Por si sirve de algo, fuiste una de las mejores. Alejarse requirió coraje. Volver cuando importaba eso requirió aún más. Los dejó solos a la luz creciente del amanecer. El sol salía sobre la ciudad en ruinas, pintando la destrucción en tonos dorados y rojos. ¿Me contarás sobre eso algún día?, preguntó Nathan. Sobre Fantasma 7, sobre lo que hacías antes.
Claire observó el sol ascender. Tal vez cuando haya pasado suficiente tiempo para que se sienta como la historia de otra persona. ¿Cuánto tiempo tomará eso? No lo sé, años tal vez, o tal vez nunca. Permanecieron juntos en silencio. Dos hermanos que habían visto el combate ahora, ambos cambiados por él de maneras que tomaría años entender. Me alegro de que hayas venido, dijo Nathan finalmente. Yo también. Era verdad. A pesar de la violencia, el miedo, la sangre, ella estaba contenta. Contenta de haber estado aquí cuando importaba. Contenta de haber podido proteger a su hermano una vez más. Pero también estaba contenta de que hubiera terminado. La base pasó el día siguiente en un caos controlado. Evacuaciones médicas. Evaluación de daños, seguridad perimetral. El enemigo se había retirado completamente, dejando atrás equipo y bajas, pero sin indicación de a dónde habían ido o quién los había enviado. Claire pasó horas en el interrogatorio respondiendo preguntas de oficiales de inteligencia que documentaban todo, mientras prometían que nunca sería documentado oficialmente. Su papel sería saneado de todos los informes. Fantasma 7. Seguiría siendo un fantasma. El soldado Chen estaba en el hospital de campaña estable, pero requiriendo cirugía en sus piernas que se realizaría en una instalación médica adecuada. Claire lo visitó antes de que fuera evacuado. «Oye», dijo cuando ella entró, «me dicen que eres una especie de fuerzas especiales secretas. Te dicen muchas cosas. También dijeron que me salvaste la vida como 3 veces ayer. Yo estaba ahí. Parecía descortés no ayudar». Chen se rió, luego hizo una mueca de dolor. «En serio, sin embargo, gracias. Tengo una hermana pequeña en casa. Voy a poder verla crecer gracias a ti. Te lo ganaste. Seguiste luchando cuando la mayoría de la gente se habría rendido. Aprendí de la mejor». Él extendió su mano. «Si alguna vez estás en Kansas, búscame. Te compraré la mejor barbacoa que hayas probado. Te tomaré la palabra». Ella lo dejó descansar y caminó por el complejo. El daño era extenso pero reparable. El depósito de municiones necesitaría una reconstrucción completa. La torre de comunicaciones era recuperable, pero las estructuras eran sólidas, y los soldados que habían sobrevivido ya estaban trabajando en la restauración. Nathan la encontró cerca de la cerca este mirando hacia la ciudad muerta. «Un centavo por tus pensamientos», dijo él, preguntándose cuántas ciudades más como esta existen. ¿Cuántos otros lugares abandonados donde la gente solía vivir? Demasiados. Permanecieron en un silencio de compañía observando las ruinas. «El informe posterior a la acción te va a elogiar», dijo Nathan. «Bueno, no a ti específicamente, a alguien sin nombre que proporcionó apoyo crítico, pero todos aquí saben que fuiste tú. Preferiría que no lo supieran». «Demasiado tarde. Ya eres una leyenda, el francotirador misterioso que apareció de la nada y cambió la batalla». Claire sonrió a pesar de sí misma. «Suena a mala ficción. Las mejores historias usualmente lo hacen». Nathan sacó un papel doblado de su bolsillo. «El mando te ofrece un puesto. Trabajo por contrato. Nada oficial. Rol de entrenamiento mayormente. Enseñar a otros lo que sabes. Ya tengo un trabajo. Lo sé, pero se supone que debo ofrecerlo de todos modos». Se guardó el papel en el bolsillo. «Dijeron que te dijera que la oferta se mantiene indefinidamente. Si alguna vez cambias de opinión». «No lo haré. Te creo». Hizo una pausa. «Pero también creo que si ocurre otra situación como esta, si la gente que te importa está en peligro, harás lo mismo otra vez». Claire no lo negó. Ambos sabían que era verdad. «El coronel Briggs enviará un helicóptero por ti en 2 horas», continuó Nathan. «Te llevará a un aeródromo, luego transporte civil de regreso a Portland. Para mañana por la noche estarás en casa. ¿Qué hay de ti? Estaré aquí por otro mes mínimo. Luego probablemente me reasignen a algún lugar igualmente emocionante». Logró sonreír. «Pero al menos estaré vivo para quejarme de ello». Hablaron durante otra hora navegando cuidadosamente alrededor de las revelaciones del día anterior
encontrando su camino de regreso a la relación que habían tenido antes. Hermano y hermana, nada complicado. Cuando llegó el helicóptero, Nathan la acompañó a la plataforma de aterrizaje. «Mantente a salvo», dijo. «Tú también. Lo digo en serio. No más identidades secretas. No más situaciones peligrosas. Dice el tipo desplegado en zonas de guerra. Eso es diferente. Ese es mi trabajo». Claire levantó su mochila. «Y ayer fue el mío, aunque ya no quiera que lo sea». Los rotores del helicóptero estaban acelerando, haciendo difícil continuar la conversación. Nathan la atrajo en un abrazo más. «Gracias», dijo en su oído lo suficientemente alto para ser escuchado sobre el ruido. Por ser exactamente lo que necesitábamos. Ella no confiaba en sí misma para responder. Simplemente apretó su hombro y subió a bordo. El helicóptero despegó y Claire observó cómo el complejo se encogía abajo. Los edificios, los soldados, las cicatrices de la batalla. Nathan estaba de pie junto a la plataforma de aterrizaje con la mano levantada en despedida. Luego la ciudad apareció a la vista, las calles muertas, los edificios huecos, la torre de agua donde ella había hecho el primer disparo que cambió todo. Desde esta altitud parecía casi pacífica, como un lugar que simplemente dormía en lugar de estar muerto. Pero Claire sabía la verdad. Ella había visto lo que acechaba en esas ruinas, lo que era capaz de emerger de lugares abandonados cuando se daban las condiciones adecuadas. El helicóptero se inclinó hacia el sur, y la ciudad desapareció detrás de ellos. Portland la recibió de vuelta con lluvia y normalidad. El estudio de Claire estaba exactamente como lo había dejado. Colchonetas enrolladas, equipo organizado, horario, publicado para las clases de la próxima semana. Se paró en la puerta y trató de reconciliar este espacio con lo que había sucedido hace 3 días. Se sentía imposible. Como 2 vidas diferentes que no podían pertenecer posiblemente a la misma persona. Su teléfono vibró. Nathan llegó a casa. «Bien». «¿Sí? Tranquilo aquí». «Eso es probablemente agradable». «Lo es». Ella no mencionó que el silencio se sentía mal, que seguía escuchando, buscando morteros, seguía escaneando líneas de visión, seguía planeando posiciones defensivas en su propio estudio. Las primeras clases de regreso fueron difíciles. Sus estudiantes notaron algo diferente. Ella se movía con más fuerza, reaccionaba más rápido. Corregía técnicas con una intensidad que no había estado allí antes. «¿Todo bien, Claire?», preguntó Jessica, su estudiante más antigua. «Pareces más afilada». «Solo tuve una semana intensa. Volveré a la normalidad», pero no estaba segura de que eso fuera cierto. Las noches eran más difíciles. Soñaba con la torre de agua, con la adquisición de objetivos, con ese momento en que había tomado un rifle y se convirtió en Fantasma 7 de nuevo. En los sueños, ella siempre fallaba. En los sueños, Nathan moría. Se despertaba jadeando, revisaba su teléfono en busca de mensajes que probaran que él estaba vivo, y luego yacía despierta hasta el amanecer. 2 semanas después de regresar a casa, Claire estaba trabajando con una clase de nivel intermedio cuando alguien nuevo entró al estudio. Alto porte militar, ropa civil que no ocultaba del todo lo que era. «Lo siento», dijo a la clase. «Tómense 5 minutos». Se acercó al visitante. «¿Puedo ayudarlo?» «Claire Westfield. Mi nombre es James Palmer. Estoy con un contratista de seguridad privada. Estamos reclutando instructores para un programa de entrenamiento y su nombre surgió. No estoy interesada. Pagamos muy bien y el trabajo sería en los Estados Unidos, sin despliegues. Aún así, no estoy interesada». Palmer miró a los estudiantes practicando técnicas en el fondo. «Eres talentosa, claramente hábil, pero esto…», señaló el estudio. «Esto es enseñar a la gente a evitar la confrontación. Podrías estar enseñando a operadores reales, gente que marca la diferencia. Me gusta enseñar a la gente a evitar la confrontación. ¿Es eso realmente cierto después de lo que hiciste en…?» «Deténgase». La voz de Claire se volvió fría. «No sé lo que crees saber, pero no voy a tener esta conversación. Sé sobre Fantasma 7.
Sé de lo que eres capaz y sé que estás desperdiciando tu potencial aquí. Claire se acercó más, bajando la voz para que los estudiantes no escucharan. Lo que hice fue necesario. También fue temporal. Esto, señaló su estudio. Esta es mi vida, no un desperdicio, no un marcador de posición. Mi vida real por ahora. Para siempre. Se movió hacia la puerta dejando claro que la conversación había terminado. Por favor, váyase. Palmer sacó una tarjeta de presentación. Si cambias de opinión. No la guardaré de todos modos, pensó ella. Podría sorprenderte de las situaciones que surgen. Después de que él se fue, Claire intentó volver a enseñar, pero su enfoque estaba fracturado. Cortó la clase antes de tiempo, se disculpó, y prometió que recuperarían el tiempo en la próxima sesión. Cuando todos se hubieron ido, se sentó sola en el estudio vacío y miró la tarjeta de Palmer. Diseño elegante, información mínima, solo un nombre y un número de teléfono. Debería tirarla. Debería romperla y olvidar que esta conversación ocurrió. En cambio, la puso en el cajón de su escritorio. Esa noche, Nathan llamó. «¿Cómo te va?», preguntó. «Bien. Las clases van bien. El estudio está ocupado». Eso no es lo que pregunté. Claire caminó hacia la ventana de su apartamento, miró las luces de Portland. La lluvia rayaba el vidrio. «Me estoy adaptando. Alguien fue a verte. Un reclutador probablemente». «¿Cómo lo...?» «Porque alguien vino a verme a mí también. Persona diferente, misma organización. Están construyendo un equipo. ¿Qué les dijiste?» «Les dije que tenía un trabajo. ¿Qué les dijiste tú?» «Lo mismo». «¿Estás segura? Porque no suenas segura». Claire presionó su frente contra el vidrio frío. «No quiero ser Fantasma 7. No quiero ser alguien que mata gente para ganarse la vida, pero soy buena en ello. Realmente buena. Y sabiendo que hay situaciones donde esa habilidad podría salvar vidas». Su voz se apagó. «Claire, escúchame. No le debes a nadie tus habilidades. No le debes a nadie tu trauma. Cumpliste tu tiempo. Salvaste vidas. Tienes derecho a alejarte». «¿Lo tengo?» «Sí, absolutamente. Sí. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de usarte». Ella quería creerle. Quería abrazar la moralidad simple de esa declaración. Pero seguía pensando en Chen, en los heridos en el edificio A, en todas las personas que habían vivido porque ella había estado allí. «Tengo que irme», dijo ella. «Clase por la mañana, Claire». «Estoy bien, de verdad solo cansada». Después de colgar, se sentó en la oscuridad y pensó en las elecciones, en la persona que había sido, la persona en la que se había convertido, la persona que podría ser. Fantasma 7. No estaba muerta. Claire entendía eso ahora. Fantasma 7 solo estaba durmiendo esperando la próxima vez que fuera necesaria. La pregunta era si ella permitiría ser necesitada de nuevo. Pasó un mes, 2 meses. Claire volvió a la rutina dando clases, dirigiendo su estudio, siendo decididamente normal. Los sueños se desvanecieron. La hipervigilancia disminuyó. Casi se convenció a sí misma de que había sido una aberración. Una noche de crisis ahora terminada para nunca repetirse. Entonces, Nathan llamó con noticias diferentes. «Me voy a casar», dijo. «¿Qué? ¿Cuándo pasó esto?» «¿Recuerdas a Raina Ortiz de la base, la teniente primera?» «¿Sí?» «Bueno, hemos estado hablando desde el ataque. Videollamadas, mensajes. Ella es increíble. Claire, quiero que la conozcas. Me encantaría». La boda es en 6 meses. Ceremonia pequeña, familia y amigos cercanos. Serás mi padrino o madrina, cual sea el término correcto. Claire sonrió genuinamente feliz por primera vez en meses. Sería un honor. Hablaron sobre detalles de Raina, sobre el próximo permiso de Nathan. Cuando terminaron, Claire se dio cuenta de que algo había cambiado. El peso que había estado cargando, la culpa por quién era, el miedo a lo que podría llegar a ser, habían disminuido. Ella había tomado su decisión esa noche en la base. No regresar a su vieja vida, sino proteger a la gente que amaba. Eso no significaba que tuviera que ser Fantasma 7 para siempre.
Significaba que estaba dispuesta a ser Fantasma 7 cuando fuera necesario. Había una diferencia. Claire abrió el cajón de su escritorio y miró la tarjeta de presentación de Palmer. Luego cerró el cajón sin sacarla. Tal vez algún día la necesitaría. Tal vez algún día surgiría otra situación donde sus habilidades pudieran salvar vidas. Pero hoy no era ese día. Hoy tenía clases que enseñar y la boda de un hermano que planear. Hoy le tocaba ser Claire Westfield, instructora de defensa personal, persona ordinaria, viviendo una vida ordinaria. Y por ahora eso era suficiente. La lluvia continuaba fuera de su ventana lavando el pasado, haciendo espacio para lo que viniera después. A lo lejos, las luces de Portland brillaban contra la oscuridad. Una ciudad viva, no muerta, llena de gente siguiendo con sus vidas pacíficas. Claire se apartó de la ventana y se fue a la cama. El mañana traería a estudiantes rutinas, normalidad, las cosas que ella había luchado para proteger. Y en algún lugar de su mente, en un lugar que rara vez visitaba Fantasma 7, esperaba. No muerta, no desaparecida.